Hoy nos toca detenernos en una entrevista que ha generado bastante ruido en televisión, la de Alejandra Rubio en el programa de viernes. Veníamos de analizar otras intervenciones mediáticas recientes, como las de Rocío Flores o Raquel Mosquera en el espacio de Cadena Juanjo, que también dieron bastante juego, pero en este caso concreto la sensación general que me ha dejado es bastante distinta, más plana, más repetitiva en muchos momentos, directamente desconectada de lo que se espera de una entrevista de este tipo. Desde el primer instante se percibía un tono muy marcado, casi como si todo estuviera ya encorsetado en una idea previa que no iba a moverse pase lo que pase. Esa idea se resumía constantemente en una frase que se repetía una y otra vez durante toda la conversación: yo he venido a hablar de mi libro. Y no es una exageración, porque esa expresión acabó funcionando casi como un muro, como una barrera entre las preguntas del programa y las respuestas que ella ofrecía, independientemente del tema que se tratara. El problema es que cuando una entrevista se construye alrededor de una única idea tan rígida, el contenido pierde dinamismo. No hay matices, no hay evolución, no hay cambios de dirección en la conversación. Todo se queda atrapado en la misma respuesta en bucle, como si cualquier intento de profundizar en algo más personal, más polémico o simplemente más interesante quedara automáticamente descartado desde el principio. Y eso, televisivamente hablando, termina afectando mucho al resultado final. Porque el espectador no busca únicamente una promoción o un mensaje repetido, sino cierta interacción, cierta espontaneidad, algún momento en el que la conversación se salga del guión previsto. Sin embargo, en esta ocasión daba la sensación de que cualquier intento de desviarse de ese discurso era reconducido inmediatamente al mismo punto de partida. En varios momentos de la charla se insistía en la idea del libro como eje central de todo lo que se estaba hablando. Preguntas distintas, enfoques diferentes, incluso temas que podrían haber abierto debates interesantes, terminaban derivando siempre en la misma respuesta cerrada. Esa sensación de circularidad, de no avanzar, fue probablemente uno de los aspectos más llamativos de la entrevista. A medida que avanzaba la conversación, esa dinámica se hacía aún más evidente. Había instantes en los que parecía que el diálogo quedaba completamente bloqueado, como si no hubiera margen para explorar nada más allá de lo ya establecido. Y eso provocaba una especie de desconexión entre el programa y la invitada, con dos discursos que no terminaban de encontrarse. En un punto concreto de la entrevista, se aborda el contenido del libro en sí, donde se deja entrever que algunos capítulos tienen un componente inspirado en experiencias personales. No se plantea como una autobiografía directa, pero sí como una mezcla entre ficción y vivencias reales, algo que ella misma reconoce de forma implícita. Incluso comenta que personas cercanas a su entorno han identificado situaciones o referencias dentro del libro y le han escrito sorprendiéndose por ello. Este detalle resulta especialmente relevante, porque introduce una capa de interpretación distinta sobre el contenido literario. Ya no hablamos únicamente de ficción pura, sino de una construcción narrativa que bebe parcialmente de la realidad, aunque sin concretar hasta qué punto o con qué intención. Por otro lado, durante la entrevista también aparecen las opiniones de algunos colaboradores del programa, que no dudan en ofrecer una visión crítica sobre el libro. Se comenta, por ejemplo, que no parece un texto especialmente dirigido a un público amplio, incluso mencionando franjas de edad concretas, lo que genera cierta controversia en el plató. Mientras tanto, ella responde defendiendo que el libro sí está teniendo buena acogida, especialmente entre personas de su entorno cercano, familiares y amistades que lo están leyendo con interés. Este contraste de opiniones añade algo de tensión al debate, aunque no llega a desarrollarse en profundidad precisamente por esa dinámica repetitiva de la entrevista. Cada vez que podría abrirse un análisis más amplio, la conversación vuelve a cerrarse en torno a los mismos argumentos, sin demasiada evolución. También se entra en el terreno del estilo literario, donde algunos colaboradores señalan que el libro presenta una escritura sencilla, sin demasiada complejidad narrativa ni profundidad en la construcción de personajes. Este tipo de críticas suelen ser habituales en este tipo de lanzamientos, pero en este caso concreto se plantean de forma bastante directa, generando un pequeño intercambio de opiniones que tampoco llega a desarrollarse del todo. Lo que llama la atención es que, pese a estas críticas, la respuesta se mantiene en una línea muy estable, sin entrar demasiado en el detalle técnico ni en la argumentación literaria. De nuevo, la conversación vuelve a ese mismo patrón cerrado que se ha mantenido durante toda la entrevista. Si intentamos hacer una lectura global de lo que ocurrió, la impresión final es que la entrevista se quedó a medio camino.
No llegó a profundizar en el libro como producto cultural, tampoco exploró demasiado la parte más personal de la autora, ni generó grandes momentos televisivos de tensión o sorpresa. Todo quedó en una especie de bucle discursivo que limitó bastante el desarrollo natural de la conversación. Y aquí es donde surge el debate real. Porque más allá de la figura de Alejandra Rubio o de las opiniones personales que pueda generar, lo interesante es analizar si este tipo de entrevistas, tan cerradas en un único mensaje, aportan realmente valor al espectador o si acaban convirtiéndose en simples espacios promocionales sin demasiada sustancia. En mi opinión, el resultado final fue bastante pobre en términos televisivos. No tanto por lo que se dijo, sino por todo lo que se dejó sin decir, por todo lo que no se llegó a explorar y por esa sensación constante de estar escuchando la misma idea repetida de principio a fin sin apenas variaciones. Pero, como siempre en estos casos, la última palabra la tenéis vosotros. ¿Os pareció una entrevista interesante o pensáis que se quedó corta, como en mi caso? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Apoyad el vídeo con un like si os ha gustado y suscribíos para no perderos los próximos análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Fiao.